hoy vamos a adentrarnos en el corazón azul de México, al mundo del agave. Pero lo encontramos en un momento muy, muy crítico. Una verdadera encrucijada. Totalmente. Hablamos del agave Tequilana Weber, la variedad azul. Y su situación actual es, pues, sin exagerar, dramática. El precio, híjole, se ha desplomado más del 90% en menos de 2 años. Así es. Sobre todo entre los productores primarios, ¿no? Que enfrentan pérdidas enormes. Sí, y el riesgo real, dicen, de que miles de toneladas de agave ya maduro, listo, se pudran en el campo. Terrible. Sí, es una situación muy fuerte. Nos enfrentamos a lo que los análisis describen como una profunda reestructuración del sector agavero. Ok. Pues para entender la caída creo que es clave recordar el auge que tuvimos. El agave tiene un ciclo de maduración largo, ¿no? Hablamos de 5, 6, hasta 8 años. Sí, tarda bastante. Y esto pues por su propia naturaleza genera estos ciclos de oferta y demanda. Unos ciclos muy pronunciados. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Entre 2018 y 2022 vivimos una especie de fiebre del tequila a nivel mundial. La demanda era altísima Sí, me acuerdo. y los precios rompieron récords históricos. Se llegó a pagar, imagínate, hasta 32 pesos mexicanos por un kilo de agave en 2021. Recuerdo perfecto esa euforia. Y claro, esos precios récord, pues, incentivaron una siembra masiva. Muchísima gente le entró. Justo. Incluso, como dices, gente sin experiencia previa en agave, ¿no? Entraron al negocio esperando que esas ganancias estratosféricas se mantuvieran. Exactamente. Y justo ahí, en esa decisión, está el germen de la crisis que estamos viviendo ahora. Todas esas plantas que se sembraron durante el boom, Ajá. ahora están madurando. Y muchas casi al mismo tiempo. El mercado simplemente no puede absorber tal cantidad de agave. Hay una sobreoferta gigantesca. Demasiado producto de golpe. Así es. Y por eso el precio se colapsó. De ese pico de 32 pesos, o bueno, un rango más sostenido que andaba entre 27 y 30 pesos, Sí. ahora estamos en niveles que fluctúan entre 2 pesos con 50 y 11 pesos por kilo. Es una caída brutal. Más del 90%. Y esto explica perfecto los reportes que vemos sobre ventas de pánico, ¿no? Sobre todo de productores nuevos, que quizás no entendían estos ciclos históricos del agave. Probablemente, gente que entró pensando que el precio siempre estaría alto. Y el impacto financiero para miles de familias que dependen del campo debe ser devastador. Sin duda. Y si miramos hacia adelante, ¿las perspectivas mejoran pronto? Pues lamentablemente las proyecciones a corto plazo no son muy optimistas, ¿eh? Análisis de consultoras importantes como IWSR. Ajá, los conozco, son referencia en bebidas. Sí, una firma reconocida. Ellos sugieren que el precio del agave podría seguir bajando y que no tocaría fondo sino hasta 2026. Hasta 2026. ¡Wow! Sí, y algunos escenarios, los más pesimistas, incluso lo ven caer hasta los 2 pesos por kilo. Niveles muy similares a los que vimos en la crisis de 2007-2010. Es increíble pensar que se repita una crisis tan dura y tan reciente. Da la sensación de que, a pesar del boom global de la sofisticación del mercado del tequila, los problemas estructurales de fondo como que persisten, ¿no? Totalmente. ¿Por qué se repiten estos ciclos de forma tan marcada? ¿Es solo la biología de la planta o hay más? Mira, es una combinación de factores. El ciclo biológico, claro, es la base. Pero esto se amplifica por la especulación, por la falta de planificación, digamos, coordinada a gran escala entre agricultores y la industria. Ok. Y como sugeran algunos análisis, también por posibles debilidades en los mecanismos regulatorios para ordenar el crecimiento. O sea que no se logra controlar bien cuánta gente siembra y cuándo. Entiendo. La falta de información accesible y fiable para los productores primarios, los del campo, también juega un papel importante. Es un tema complejo, ¿eh? Y seguro volveremos a él cuando hablemos de regulación. Perfecto. Oye, y una aclaración importante antes de seguir. Estamos hablando del precio físico de la piña de agave, la que se cosecha en el campo, ¿verdad? Correcto. Que nadie lo confunda con estos activos digitales especulativos como el agave token AGVG. Muy buena aclaración. Si eso cotiza en mercados cripto a precios como $50 o más y opera bajo una lógica totalmente distinta. Nada que ver. Exacto. Volviendo al agave físico, al de verdad.
Esta sobreoferta masiva y los precios por los suelos generan otro problema grave que mencionaste, el riesgo de pudrición masiva. Claro, si no se cosecha y procesa a tiempo. Se echa a perder, literalmente se pudre en el campo. Y eso es una pérdida total para el agricultor. Si la materia prima vale tan poco, pues darle valor agregado procesándola parece la salida lógica. Convertir esas piñas baratas en destilado, tequila, mezcal u otros productos derivados. La destilación puede ser una buena inversión ahora mismo, aprovechando el bajo costo del agave. Entonces, si alguien quisiera, como dices, entrarle a la destilación, ¿de qué tipo de inversión estamos hablando? Es que depende muchísimo de la escala que busques. Para empezar, algo muy artesanal en México, casi casero, podría ser con una inversión mínima. Hablan de unos 200,000 pesos mexicanos. Ok, ¿y eso qué cubre? Pues lo más básico, quizás el registro de una marca, comprar algo de materia prima, un equipo muy sencillo, ¿no? Casi de autoconsumo o venta local. Entiendo, pero ¿para algo más formal? Bueno, para una operación ya formal, con potencial de crecimiento, de exportación quizá, estamos hablando de entre 5 millones 15 mil dólares y 1.3 millones de dólares. ¡Wow! Es una diferencia enorme. ¿Qué incluye ese rango tan alto? Es que ahí ya entran costos muy significativos. Por ejemplo, bienes raíces, o sea, comprar el terreno o rentar la nave industrial. Calculan entre 100,000 y 300,000 dólares para eso. Ajá. Luego, el equipo de destilación. Alambiques, molinos, hornos, calderas. Eso se lleva una buena parte, entre 250,000 y 600,000 dólares. Luego vienen las licencias y permisos gubernamentales, que no son baratos. Aquí se ve clarísimo la transformación de valor, ¿no? Conviertes una piña que hoy con suerte te pagan a, no sé, 5 pesos el kilo, Si bien te va. en un litro de mezcal o tequila que puedes vender, dependiendo mucho de la calidad, la marca, etcétera, entre 25 pesos, lo más básico, hasta 1,200 pesos o más. Es un salto gigantesco. El verdadero valor ya no está tanto en el campo, en la tierra. Ahora está en la botella. Quien controla la transformación, la marca, la destilería, ahora tiene, como dicen, la sartén por el mango. No necesariamente quien posee la tierra con el agave. Entonces, si un productor tiene su propio agave, el costo de esa materia prima se vuelve casi irrelevante para su destilería. Exacto. Contablemente, se convierte en lo que llaman un costo de oportunidad. Es decir, el valor que obtendría si vendiera esa piña en el mercado abierto. Que hoy es bajísimo. Mínimo. Esto desvincula, al menos parcialmente, la rentabilidad de su destilería de la volatilidad del precio de la piña. Su rentabilidad va a depender mucho más de qué tan eficiente sea operando. Y ojo, esto es crucial, del precio al que logre vender su producto final. Claro, el precio de venta. La rentabilidad es muy sensible a este precio de venta. Ponen un ejemplo. Una caída del 50% en el precio del destilado puede pulverizar las ganancias proyectadas. El VAMP, por ejemplo, podría reducirse en más de un 84%. Híjole, qué sensible. Sí, también influye mucho el rendimiento, claro. O sea, cuántos litros de destilado logra sacar por cada kilo de agave. Mejorar eso mejora mucho los números. Entendido. Ahora, esta oportunidad de la destilación, con números que pueden ser atractivos, pero también con riesgos claros, suena casi demasiado buena para ser verdad en medio de una crisis tan fuerte. Sí, Y como suele pasar, donde hay potencial de ganancia rápida, o que parece rápida, también acechan los peligros, ¿verdad? Especialmente para inversionistas que no conocen bien el sector. desafortunadamente sí. El boom del agave no solo atrajo a nuevos productores, sino también a muchas plataformas de inversión que prometían rendimientos altísimos. A veces citando cosas como promedios anuales del 60%. ¿60% anual? Eso suena muy alto. Demasiado alto para ser sostenible en este negocio. El problema es que algunos de estos modelos parece que ignoran o minimizan deliberadamente los largos ciclos de maduración del agave, esos 5 a 8 años, y el riesgo inherente de colapso de precios que ya vimos. Pues la mecánica básica, según describen, es que se capta dinero de nuevos inversionistas, prometiendo altos rendimientos basados en el supuesto valor futuro del agave. Pero como la cosecha tarda años, Ajá. el capital nuevo, el de los que van entrando, a menudo se usa para cubrir los gastos operativos de la plataforma. O incluso, peor aún, para pagar rendimientos ficticios a los inversionistas anteriores. Creando una ilusión de éxito. Exacto, una ilusión.
El problema estalla cuando llega el momento de la cosecha para los inversionistas que entraron más tarde. Si justo en ese momento el precio del agave se desplomó, como ahora, Pues no hay de dónde pagar. no pueden vender al precio que les prometieron y enfrentan pérdidas enormes. Se cae todo el esquema. Investigar quién está detrás, cómo funciona el modelo, si entienden los ciclos, si tienen activos reales. Y los riesgos no se limitan solo a los esquemas de inversión financiera, ¿verdad? También reportan denuncias graves sobre adulteración del producto final. Sí, eso es muy preocupante. Campesinos han señalado, y esto sale en los reportes, el uso de edulcorantes artificiales. Mencionan uno llamado Frudex en bebidas que luego se etiquetan y venden como si fueran 100% agave. Eso es gravísimo por varias razones. Primero, pues engaña al consumidor que está buscando calidad y autenticidad y paga por ello. Claro. Pero además impacta directamente a los productores de agave, porque para hacer estas bebidas adulteradas se necesita mucho menos agave real, Muchísimo menos. de usar solo 2 kilos por litro en lugar de los 7 u 8 kilos que requiere un tequila 100% auténtico. Imagínate la diferencia. Esto reduce artificialmente la demanda de piña, agravando todavía más el problema de sobreoferta del que ya hablamos. Es un doble golpe. Sí, es un círculo vicioso negativo. Y es importante señalar que el marco legal en México ya ha tenido que lidiar con estructuras similares en otros ámbitos. Hay casos donde los tribunales han analizado empresas que no tenían una actividad económica real, cuya supervivencia dependía exclusivamente de atraer nuevo capital. Y han reconocido la naturaleza potencialmente fraudulenta de esos modelos. Pasemos a otro ángulo clave. ¿Quién compra tequila y mezcal? ¿Y cómo están cambiando sus hábitos? El mercado más grande sigue siendo Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sin duda. Estados Unidos sigue siendo el motor principal de las exportaciones de tequila. Y ojo, las proyecciones a largo plazo para el mercado global de tequila son muy positivas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se espera que alcance casi 40,000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta, la CAGR, sólida, superior al 9% en los próximos años. O sea, a largo plazo el tequila sigue fuerte. Ok. Eso es bueno saberlo. Sin embargo, si miramos los datos más recientes, los de ahorita, vemos una dinámica interesante en EEUM. ¿Cómo cuál? Usan el ejemplo de Becle, la empresa dueña de José Cuervo, una de las grandes. Ajá. Reportan que en 2024 sus volúmenes de venta en Estados Unidos y Canadá, o sea, la cantidad de litros vendidos, bajaron ligeramente. Por ejemplo, un 2.7% menos en el tercer trimestre. Ok. Vendieron menos cajas. Exacto. Pero, y aquí está la clave, sus ventas netas en dinero en esa misma región y periodo subieron un 3.9%. A ver, vendieron menos pero ganaron más. ¿Cómo se explica eso? Los consumidores en Estados Unidos, aunque quizá compren un poquito menos en cantidad, están eligiendo productos de mayor valor. Prefieren pagar más por tequila 100% agave, por marcas con historias interesantes, por ediciones especiales, por añejos. Calidad sobre cantidad. Exactamente. No es que haya una crisis de demanda general de tequila allá, sino un cambio en las preferencias. Se busca más la calidad. De hecho, el segmento premium de tequila tiene proyectado un crecimiento anual cercano al 10%. Sigue creciendo fuerte. ¿Y qué pasa en México? ¿Cómo está el consumo aquí? El mercado interno mexicano se describe como más estable. Quizás no con esos crecimientos espectaculares, pero muy resiliente culturalmente. Aunque sí tiene ciclos estacionales muy marcados. ¿Cómo cuáles? Las fiestas patrias en septiembre. Ahí, las ventas de tequila pueden aumentar hasta un 15% respecto a otros meses. Y el consumo se dispara entre un 30 y 40%. Claro, el grito, las celebraciones. Exacto. Es una base de demanda sólida que no desaparece, que está muy arraigada. Y junto al tequila, que sigue siendo el rey, el mezcal está viviendo su propio momento estelar, ¿no? Cada vez se habla más del mezcal. Absolutamente. El mezcal se ha posicionado fuertísimo como la categoría artesanal por excelencia. Conecta perfecto con esa tendencia global de buscar lo auténtico, los procesos tradicionales, los sabores más complejos y diversos. Sí, hay una fascinación por lo artesanal. Y las proyecciones de crecimiento para el mezcal son incluso más altas que las del tequila en términos porcentuales. Se habla de un crecimiento anual compuesto cercano al 12% hasta 2034. Para alcanzar un valor de mercado global de unos 1.8 mil millones de dólares. No, pues sí, está creciendo fuerte.
El éxito de eventos como la Feria del Mezcal de Oaxaca, que mencionan que rompió récords con más de 17,000 visitantes diarios. 17,000 diarios, órale. Sí, eso te confirma la popularidad que está ganando. Y esto se conecta con otra demanda fuerte del consumidor que ya tocamos, la transparencia. Querer saber qué hay realmente en la botella. Cierto, buscar productos sin aditivos. Exacto. Quieren pureza. Correcto. Y esa demanda por transparencia nos lleva directamente al último gran tema que abordan las fuentes, el papel crítico y a menudo polémico de la regulación en todo este sector. Sí, un tema clave. El caso de los aditivos es un ejemplo perfecto de esta tensión, ¿no? La norma oficial mexicana que regula el tequila, la NOM 06, Ajá. permite que se añada hasta un 1% de ciertos aditivos, como colorante caramelo para darle color o glicerina para la textura, Correcto. sin necesidad de declararlo en la etiqueta. O sea, legalmente puede decir 100% agave y tener ese poquito de aditivo. Y esto, pues, choca frontalmente con un segmento creciente de consumidores que buscan productos puros, sin ningún añadido. Como la regulación oficial no abordaba esta demanda específica, surgió un vacío. ¿Y qué pasó? Pues aparecieron certificaciones privadas, no oficiales, como una muy conocida llamada Additive Free Alliance, que empezaron a verificar y a poner un sello en las botellas de tequilas que garantizaban que no tenían ningún aditivo. Ah, mira, una respuesta del mercado. Sí. Lo que generó, como era de esperarse, una reacción del organismo oficial, el Consejo Regulador del Tequila, el CRT. ¿Qué hizo el CRT? Bueno, inicialmente descalificó estas certificaciones privadas. Las llamó patito, ¿no? Insistiendo en que solo ellos podían avalar la calidad del tequila. Ok. Pero, y esto es lo interesante, poco después, el propio CRT anunció que lanzaría su propio programa para verificar tequilas sin aditivos. Ah, caray. Entonces primero las critican y luego hacen algo parecido. Pues sí, parece una respuesta directa a la presión del mercado y de esas certificaciones que ganaban popularidad. Vaya. Refleja una fricción muy evidente entre la regulación tradicional, que quizás estaba más enfocada en la industria, y las nuevas exigencias del consumidor moderno, un consumidor que hoy tiene más información y más poder que nunca. Totalmente. Pero las críticas a los organismos reguladores van más allá del tema de los aditivos, ¿verdad? Hay cuestionamientos serios, tanto al CRT como a su contraparte para el mezcal, el Comercam. Sí, los hay. Hemos visto noticias, incluso manifestaciones de productores de agave frente a las oficinas del CRT. ¿De qué lo acusan exactamente? Mira, las acusaciones son variadas y algunas, la verdad, bastante serias. Se les critica, por ejemplo, por presuntamente ser tolerantes con productos en el mercado que no cumplen estrictamente con ser 100% agave. Lo que hablamos de la adulteración. Exacto, lo cual, como vimos, deprime la demanda de piña real. También se les critica por, supuestamente, permitir la exportación de hijuelos, las plantas jóvenes de agave, ¿Y eso por qué es malo? porque algunos ven eso como un riesgo para la denominación de origen tequila a largo plazo, si se empieza a cultivar agave azul en otros países. Ah, claro. Se diluye la exclusividad. Podría ser. Y hay denuncias todavía más graves mencionadas en las fuentes sobre un supuesto tráfico con guías de agave. Estas guías son los permisos para mover el agave. Ajá. Y la acusación es que se traficaría con ellas para permitir la producción de tequila fuera de los canales legales. O sea, tequila pirata, por así decirlo. Híjole, esas son acusaciones muy fuertes. Sugieren problemas de control o de gobernanza interna, ¿no? Sí, son señalamientos que generan mucha desconfianza. ¿Y qué hay del Comercam, el Consejo Regulador del Mezcal? También hay problemas ahí. Pues el Comercam también ha estado bajo escrutinio. De hecho, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica de México, la autoridad antimonopolios, le impuso una multa considerable, de 4 millones de pesos. ¡4 millones! ¿Por qué? La razón fue por incurrir en prácticas monopólicas, específicamente por negar la certificación de manera injustificada a ciertos productores de mezcal. O sea, ¿les impedían vender legalmente su mezcal? Exacto. Les bloqueaban la entrada al mercado formal sin una justificación válida, según COFESE. Todo esto pinta un panorama regulatorio complicado, por decirlo menos. Si los propios organismos que deberían regular y dar certeza al sector son percibidos, al menos por algunos actores importantes, como no neutrales o ineficaces,
Pues se mina la confianza, claro. Y eso puede contribuir a la inestabilidad que vemos en los precios y en todo el mercado, ¿no? Es un punto crucial, construir la confianza entre todos los eslabones de la cadena, agricultores, industriales, comercializadores, los propios reguladores y hasta los consumidores, es fundamental si se busca una mayor estabilidad a futuro. ¿Y cómo se logra eso? Pues pasa por mayor transparencia en todos los procesos. Una aplicación más estricta y pareja de las normas existentes, por ejemplo, contra la adulteración que mencionamos. Y también una planificación más estratégica a largo plazo. Se mencionan iniciativas como el Programa Agave Responsable Ambiental, ARA, que antes se llamaba ARS, Ajá. que buscan promover prácticas más sostenibles y ordenadas en la industria. Pero falta mucho por hacer. Bien, pues hemos recorrido un camino bastante complejo hoy, ¿eh? Iniciamos con la descripción de una crisis severa, casi histórica en el precio del agave. Sí, empezamos fuerte. Luego exploramos esa ventana de oportunidad que parece abrirse en la destilación, en darle valor agregado. Pero también vimos los riesgos asociados para inversionistas y los fraudes. Cierto. Analizamos cómo está cambiando el consumo con esa marcada tendencia hacia lo premium en Estados Unidos y el auge imparable del mezcal artesanal. Ajá. Y finalmente, abordamos estas tensiones y desafíos tan importantes en el ámbito regulatorio. ¿Qué podemos llevarnos como ideas clave o estratégicas de todo esto? Si intentamos sintetizar las recomendaciones o las ideas que se desprenden de los análisis que vimos, para los productores de agave, los del campo, la integración vertical. O sea, procesar ellos mismos. Exacto. No solo cultivar, sino también procesar su propio agave. Y también la diversificación, buscar otros subproductos como jarabes, fibras, parecen estrategias clave para reducir esa dependencia tan brutal del volátil precio de la piña. Ok, eso para los productores. ¿Y para los inversionistas? Para quienes estén pensando en invertir en el sector, la palabra mágica, como dijimos, es diligencia, investigar a fondo. Y en el contexto actual, parece más sensato apostar por modelos de negocio que añaden valor tangible, Como las destilerías. como destilerías bien gestionadas o marcas con una propuesta clara, diferenciada, especialmente en el segmento premium o artesanal. Parece más prudente eso que simplemente especular con la materia prima, con el precio de la piña. Tiene sentido. ¿Y para el sector en general? Reguladores, industria. Y para el sector en su conjunto, incluyendo a los reguladores, la tarea pendiente es grande. Se necesita trabajar mucho en reconstruir la confianza, en mejorar la transparencia en toda la cadena, en asegurar que las normas se cumplan efectivamente para todos sin favoritismos, y desarrollar una visión compartida, una estrategia a largo plazo que busque evitar repetir estos ciclos tan dañinos. Entonces, la gran pregunta que nos dejan las fuentes y con la que quizá podemos cerrar esta exploración es una reflexión sobre el futuro mismo del agave, ¿no? Yo creo que sí. Es una pregunta que queda flotando, considerando esta historia cíclica, ¿no? De bonanzas y crisis profundas, y sumando ahora las nuevas presiones por sustentabilidad, por transparencia, por comercio justo que hemos discutido. Ajá. ¿Será capaz la industria del agave en su conjunto de evolucionar, de ir hacia un modelo más estable, más equitativo, más sostenible para todos los que participan en ella? ¿O seguirá atrapada en estos patrones históricos de auge y caída? Patrones que, aunque generan riqueza para algunos en ciertos momentos, pues también causan tanto sufrimiento y tanta precariedad, especialmente para los eslabones más vulnerables, como son los pequeños productores de agave. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Una pregunta fundamental, sin duda, para el futuro del llamado oro azul de México.